Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Psicología en Desarrollo. Yo soy el psicólogo David Vincent y el día de hoy me acompaña la psicóloga Mariana Contreras. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema en el cual todos estamos inmersos, a diferencia de otros temas que hemos hablado. Es muy difícil escapar de algunas situaciones de las que vamos a estar hablando aquí. Y es por eso que creemos que es un tema muy importante, ¿no? Ya que es uno de nuestros espacios donde nosotros nos vamos a enfocar, no la mayoría del tiempo, pero sí la mayoría de nuestra vida va a estar presente pues en todo momento, en todas las situaciones que vivamos y depende de cómo podamos sortear pues nuestra relación hacia todo esto que vamos a hablar. Nos han sucedido o nos podrá salvar eh, pues de situaciones muy determinadas, ¿no? Incluso nos puede generar otro tipo de situaciones. Entonces vamos a empezar con este tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la familia para nosotros, los terapeutas, los sistemas. Y entonces los dejo con mi compañera Mariana. Mariana, ¿qué es la familia? Vince, un gusto estar aquí otra vez contigo. Y pues sí, es un tema, em, vamos a decir, muy amplio y en el que todos estamos inmersos, entonces nos parece muy importante hablar al respecto. Bueno, pues la familia es un todo, una organización, un sistema, ¿no? A que pertenecemos todos y todas como individuos, en el que nos permite en este sistema, en este vínculo, alcanzar un comportamiento pues autónomo, generamos nuestra personalidad un poquito, nuestro comportamiento, nuestra forma de relacionarnos con el demás mundo, con la demás sociedad, ¿no? Es el primer contexto en donde socializamos. Desarrollamos los afectivos, el sentimiento de pertenencia, mejoramos, empezamos a aprender cómo generar interacciones, a pulir nuestra calidad en las interacciones con los diferentes miembros y hasta la forma de entender un poquito la vida y las relaciones, pues adultos ya cuando estamos más grandes, ¿no? Y pasamos a pertenecer incluso a otro sistema familiar, ¿no? Entonces, pues en este vínculo, en este sistema es como nosotros nos vamos a ir desenvolviendo, desarrollando para nuestro primer paso, pues, para desarrollarnos y desenvolvernos en todo este mundo exterior que tenemos. Sí, las familias es esta versión, ¿no? Evolucionada de las tribus, ¿no? Que hemos Ujú. hablado en episodios anteriores de esta necesidad, ¿no? Que hemos tenido siempre de sobrevivir y sobrevivimos justamente compartiendo entornos con otras personas para sentirnos seguros, para generar ideas, para generar estas formas de pensar y entonces es por eso que se vuelve algo que va a impactar, ¿no? En nuestras relaciones con todos y todas, en cómo yo voy a hacer como persona, qué tipo de educación o creencias son las que van a regir mi vida. Y entonces nosotros nos encontramos pues viviendo en estos espacios en formas intermitentes, ¿no? Más que nada en nuestra infancia, justamente este es el espacio donde empezamos a sentir un confort, una seguridad. Y entonces yo quisiera empezar o relatar una historia, suponiendo que fuéramos este tipo de familia o esta familia que empieza en 1970, ¿no? Y somos una persona que se ha creado en un circo. Y eso es muy importante, lo veremos más adelante. Entonces, nos desarrollamos, nacemos en este circo, tenemos un papá, una mamá, convivimos con otro tipo de personas. Incluso en ese tiempo en los circos estaba permitido el uso de animales. Entonces, incluso en nuestras responsabilidades cuando vayamos creciendo, va a ser una parte muy importante el cómo interactuamos, ¿no? Con este tipo de animales. Y aprendemos que a pesar de que este tipo de personas que nos rodean son parte de nuestro círculo familiar, de nuestro entorno, estas personas nosotros podremos decir que no van a estar buscando molestar a estos animales o juntándose, no sé, con un león a futuro, ¿no? Y eso todos lo sabemos.
porque hay límites, porque reconocen que ese tipo de situaciones son peligrosas para nosotros y también para ellos. Entonces, aprendemos a poner una barrera, ¿no? Y a salvaguardar nuestra seguridad. Pero entonces, ¿por qué no hacemos eso realmente en un entorno familiar? Ahora sí, yo te invito, persona que nos escucha, a que pienses en tu familia, que quiénes son estos eh, leones, por así decirlo, en tu familia, ¿no? ¿Quiénes son estas personas con las que tú llevas una relación que no es agradable? Esto que oímos mucho, ¿no? Que nos genera, pues, malestar, nos hace un desgaste de energía, que nos hace pensar que las cosas que hacemos están mal, que no se respeta nuestra identidad, ya sea nuestra expresión eh, afectiva o otro tipo de expresiones que nosotros tengamos, en qué espacios yo no me voy a sentir seguro en este entorno, ¿no? Y entonces eso también nos va a empezar a crear pues ciertas fricciones familiares, ya que sabemos que hay una serie de pautas, una serie de comportamientos que se tienen que cumplir, como si fueran un mandato, como si fuera una ley, pues muchos teóricos familiares, justamente como Minuchin, nos hablan de este encarcelamiento que podría ser esta sensación que nos provoque pues nuestro entorno familiar o sistémico, ¿no? Ya que nosotros nos podemos ver perjudicados en el sentido de que la pertenencia a ese lugar, a esa familia, requiere un importante abandono de nuestra propia autonomía. Y a veces nosotros creemos o pensamos que una familia perfecta tiene que seguir ciertas normas afectivas, tiene que seguir ciertas normas económicas, tiene que seguir pautas de jerarquías, tal vez de respeto. Y entonces eso nos va a dar una dificultad para la exploración y el dominio de mi forma de pensar, de mi autonomía, de diferenciar, porque yo soy diferente a tales miembros de mi familia. Entonces hay que saber, pues que incluso se van a generar lo que nosotros conocemos como subsistemas o alianzas familiares, porque va a haber personas que sí se desarrollen bien en estos entornos, que justamente reproducen que nuestra familia se encuentre en cierto punto donde nos encontramos. Y entonces es muy importante saber por qué nosotros no nos encontramos felices en ese entorno, ¿no? Que nos ha dejado, eh, pues, inconformes con nuestro espacio familiar. Creo que esto que mencionas tiene más que nada su origen en la importancia que a lo largo de literalmente siglos le ponemos a la familia. Y no quiere decir que, o sea, con esto que comentas no estamos diciendo que la familia no sea importante, sino que creo que es también fundamental explicar el por qué nos llegamos a comportar de ciertas maneras o tenemos ciertas formas de comportamiento, ciertas formas de relacionarnos tanto afectiva como emocionalmente con otras personas, porque el origen viene mucho justo de la familia, ¿no? Esto que comentas de, porque a veces, como tenemos a veces a la familia muy, que es un entorno muy importante para todos y todas, dejamos pasar o damos por hecho muchas cosas o dejamos de lado algunas otras y ponemos en juego incluso como bien decías, la autonomía, pero también mi seguridad o incluso mis responsabilidades de lado porque tengo un espacio en el que no se toma mucho eso en cuenta. Si bien la familia al principio nos ayuda a generar esta autonomía, a ayudarnos a entender el mundo a fin de cuentas, pero llega un momento en el que nosotros como individuos tenemos que pues salir al mundo, hacer parte de otros sistemas, a ver el mundo de otra manera, ¿no? Porque eso es lo que a fin de cuentas va a, vamos a decir, modificar o engrandecer o mejorar nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionar, ¿no? Es sí bien donde aprendemos, pero sí también donde podemos voltear y decir, ah, eso de mi familia, pues es algo con lo que yo no me siento identificado. Y prefiero en esta otra familia de mi amigo, de mi amiga, de mi pareja, es algo que yo sí comparto, ¿no? Entonces, ir de todos los sistemas a los que pertenecemos, ¿no? Porque nosotros como individuos
pertenecemos a muchos sistemas. El primero, como bien decimos, es la familia, pertenecemos al sistema de la escuela, ¿no? Al de mi salón, que sería un subsistema, como lo explicabas, ¿no, Vince? Al de mi pareja, al del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en cada sistema podemos ir rescatando cosas, vamos a decir, buenas y malas, o que son agradables para mí o desagradables, que me van a ayudar a mejorar como persona o a decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, voy a rescatar esto de este sistema, voy a rescatar esto del otro. Y sé que de aquí, de ese sistema no voy a tomar esto porque no lo comparto. Y justo eso lo hacemos con muchas relaciones, con muchos sistemas, pero con la familia es algo que no estamos acostumbrados a hacer. La intención justo de este episodio es invitarlas a que nos empecemos a preguntar si hay algo que, como bien decía hace rato mi colega, ¿no? Que nunca me ha checado en mi familia, no significa que algo esté mal conmigo, sino es algo que no comparto y yo voy a buscar un entorno, un espacio en donde yo sí pueda encontrarlo y desenvolver esa parte que me gusta, ¿no? Por ejemplo, y creo que es algo que todos y todas tenemos un ejemplo, hasta lo hemos visto en películas, ¿no? Es una familia que todo el mundo ha sido doctor, ¿no? Médico, y de repente a uno le gusta la música, ¿no? Y entonces, pues como no quiere ser doctor, no quiere ser médico, híjole, ¿qué pasó? Estás infligiendo con la familia, no estás respetando las tradiciones, etcétera, ¿no? Cuando en realidad no es algo que tú compartes, no es algo que a ti te gusta hacer y tu pasión no está en la medicina, tu pasión está en la música, ¿no? Entonces, es muy importante también, siendo parte de un sistema, ponernos a pensar si alguna vez nosotros hemos sido, no hemos entendido la forma de ver de otra persona de la familia, ¿no? Porque yo sí compagino, ¿no? Con la familia, pero puede ser que mi hermano, mi primo, el sobrino, porque las familias son muy grandes, ¿no? No comparta esta forma de pensar y se le juzga por no compartir esa creencia, ¿no? Entonces es importante también ver que en la familia también hay mucha diversidad y hay muchas formas de ver el mundo a pesar de que todos aprendimos de la misma manera. Reconociendo que en nuestra familia va a haber una serie de valores o verdades subjetivos, ¿no? Con subjetivos nos referimos a que van a depender de cada entorno familiar. Entonces esas construcciones o estas realidades se van a enseñar, ¿no? Y entonces eso les permite crear ciertos mundos o realidades, creando a la vez también símbolos universales. Estos símbolos universales pueden ser, por ejemplo, la justicia, ¿no? La forma en la que la familia decide repartir esta justicia o ser equitativos puede ser muy diferente. Hay familias monoparentales donde la justicia podría ser repartir al menor antes que al mayor, o incluso vemos esto que se puede invertir, ¿no? Que al mayor hay que darle un poco más porque ya está a punto de ejercer ciertos roles que nosotros deseamos que tenga, y entonces se van a formar como estas verdades, ¿no? Ya que se van a desarrollar como un proceso y van a llevar a generar que estos pensamientos o creencias impacten en nuestra formación. Entonces, es muy importante resaltar, tener una búsqueda de las paradojas que van a estar surgiendo en nuestro entorno familiar y por qué este tipo de paradojas o sensaciones negativas están presentes, ¿no? Es identificar desde la historia familiar el pasado de mi familia nos va a permitir tener un entorno donde tal vez podamos ejercer esta parte de ser empáticos, en reconocer por qué estamos en este punto, hasta qué momento o por qué piensan o por qué vivo en esta realidad subjetiva. Y esto porque digo que es muy importante, porque a veces nosotros podríamos pensar que mi padre o mi madre o mi hermano no me quiere por una situación en específico, ¿no? Pero si nosotros abordamos que bajo la situación vivencial de historia de vida de nuestra familia, se ha enseñado que la forma o el lenguaje de comunicación afectivo va respecto a ciertas situaciones, yo puedo valorar que tal vez esa persona puede apreciarme, pero no sabe expresarlo de otra manera.
o siente que está haciendo lo que se le enseñó que fue justo en su familia. Entonces, es muy importante saber abordar todas estas necesidades y también trabajar sobre mi expectativa, ¿no? Ya que si nosotros también tenemos una responsabilidad en este entorno, es el hecho de procurar nuestro autocuidado y desligarnos de un egoísmo. A veces, muchas veces, se nos dice que el hecho de ser independientes podríamos ser egoístas. Sin embargo, nosotros podríamos decir que es el hecho de buscar una autonomía te permite tener una salud o estabilidad emocional y mental, también física, que va a ser todo lo contrario al egoísmo, que va a ser a partir de tener una construcción de amor propio y de una identidad. Porque también ya hemos mencionado anteriormente que nosotros perdemos estas identidades. Sin embargo, hay veces en las que nosotros somos egoístas porque nosotros depositamos una narrativa, una expectativa sobre las personas en mi familia. Sería injusto que yo llegara comentándole, no sé, todos los problemas de una rutina laboral a mi hermana menor y esperar que ella me entendiera, que ella me pudiera dar una retroalimentación adecuada, cuando yo sé que en el contexto de ella no ha vivido este tipo de situaciones. También nos puede pasar que como madres esperamos que mi hijo, como me quiere, escuche lo que me pasó en el trabajo y entienda que estoy cansada y entienda que tiene que apoyar en la casa, pero probablemente yo nunca le enseñé a hacer esto en casa, ¿no? Entonces hay que saber, pues, reconocer ese tipo de situaciones o delimitar el, nuestras expectativas de dónde surgen, ¿no? De que yo quiera cumplir un rol en mi familia, yo quiera ser ese hijo bueno, esa hija buena. ¿Y qué es ser ese hijo o hija buena, no? Esa esposa amorosa, ¿qué es ser esa esposa amorosa? Entonces nosotros empezamos a reconocer este tipo de roles, expectativas que la familia también nos deposita. Nosotros también, ¿qué le depositamos a nuestra familia, no? Porque nosotros podemos esperar como en los ejemplos que utilicé anteriormente, que mi hijo sea comprensivo, pero realmente yo nunca fui una persona que elaboró un desarrollo, un diálogo con mi hijo para que él tuviera estas habilidades, simplemente él no las ha tenido o no las tiene de momento y yo espero que él me brinde algo que no puede hacer. O también yo como hijo puedo ir con mis figuras paternales y pensar que me van a recibir de cierta forma cuando realmente su entorno, como dije anteriormente, no les enseñó a hacerlo o no lo saben hacer o vamos a contraidea de las ideas de nuestro entorno familiar. Entonces, esto pues va a ser fricciones, claro que sí. Y entonces nosotros intentamos que a la tercera vez que le cuento mis problemas, tal vez me den un abrazo, ¿no? Cuando no se nos enseñó a dar abrazos en casa. Y entonces yo pues me enojo o puedo tener resentimientos o etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volviendo a la historia del león que comentaba al principio, a identificar con qué tipo de personas en mi familia no puedo compartir cierta información. Y no porque el hecho de que sean parte de mi familia significa que yo deba de hacerlo. Entonces tengo que reconocer eso, muy importante. No todos los enlaces familiares que yo tenga van a ser de la misma calidad, de la misma manera, o tienen que estar presentes. Porque nosotros podemos ejercer una cualidad que es saber convivir, estar en un espacio presente sin discusiones, que nos va a llevar a nuestra estabilidad, pero no tenemos que estar vinculados afectivamente todo el tiempo con todas las personas que nos rodean en este entorno familiar. ¿Qué opinas, Mariana? O incluso de la misma intensidad, ¿no? No va a ser el mismo vínculo que yo tengo, no sé, con un hermano o una hermana que al que tengo con mi papá o incluso con mi abuelito, ¿no? Entonces, creo que también ahí es importante que para nosotros poder empezar a cuestionar todo esto que comentas de cómo yo me puedo o no, o de qué manera me voy a relacionar con X persona de mi familia, creo que es importante también entonces preguntarnos qué idea tenemos de la familia, ¿no? Y ahí entra, hay muchas ideas en torno a la familia y cada familia es diferente, ¿no? Papá, mamá, hijos, papá, mamá, hijo, hija,
los abuelitos o los tíos, la familia extensa vive conmigo, además de la familia nuclear, o nada más papá, nada más mamá, o dos mamás o dos papás, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de familia, pero lo que sí comparten las familias es las creencias que tenemos de ellas, sobre todo en una familia mexicana, ¿no? ¿Qué Ujú. creencias podrían ser? La familia mexicana, pues somos muy organitos, ¿no? Nos tendemos a compartir espacios pequeños, una familia extensa, ¿no? Salimos de casa, en otras culturas se sale de casa a los 18 años, aquí podemos mantenernos en casa hasta los veintitantos, salir y regresar con más niños, ¿no? Etcétera. Entonces es importante empezar a ver todas esas cosas, ¿no? Que la familia es incondicional, ¿no? Que la familia tiene que ser primero, que a la familia no se le cuestiona, ¿no? Entonces esto que comentabas de preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, y se vale no tener el mismo vínculo, y está bien incluso no tener el mismo vínculo que yo tengo con mi hermano, que yo tengo con mi abuelita, que tengo con mi papá. Y a veces se nos exige que sea con la misma intensidad porque la creencia es así, porque la familia mexicana sí tiene que ser. Entonces es importante también voltear para atrás y decir de dónde vienen todas estas ideas, porque entonces nosotros no conocemos nuestra historia en cuestión familiar, así como la historia en general, por ejemplo, de un país, podemos repetir situaciones que no van a ser agradables o que no nos van a traer soluciones eficaces a fin de cuentas, ¿no? Entonces es importante entonces voltear atrás y decir cómo es la relación que tiene mi papá con mi abuelo, que ese me va a ayudar tal vez a entender por qué mi relación con mi papá es así, ¿no? O Ujú. cómo es la relación que tiene mi papá con mi mamá, y eso también me puede entender, ayudar a entender por qué yo tengo una relación difícil con mi pareja o con alguna amistad, ¿no? Entonces es importante justo sí empezar a cuestionarnos qué tan, qué tantas cosas sí comparto de mi familia, qué tantas no, pero sí también volteando hacia atrás y decir que explicando o viendo por qué las cosas van de esta manera, porque son a fin de cuentas patrones que se van repitiendo en cualquier familia, pues porque es la forma en la que nos hemos aprendido a vincular, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante reconocer nuestros propios límites, ¿no? Y más que nada, los límites sobre el derecho de daños. Digo derecho de daños porque pareciera que hemos aprendido que ciertas personas tendrían ese derecho, ¿no? De cometernos algún tipo de daño, ya sea emocional, físico o psicológico, solo por el hecho de ser parte de mi entorno familiar, ¿no? Entonces hay que saber, como dije, poner esos límites a través de saber que no por el hecho de esta conexión sanguínea o esa eh, conexión en el espacio, en el entorno que tenemos que estar siempre abiertos o dispuestos, sino también saber reconocer qué cosas son mías y buscar nuestra identidad para ejercerla y también buscar esta autonomía tanto económica como física que nos va a permitir justamente restablecer pues estas situaciones. Sin embargo, pues nosotros nos encontramos justamente como terapeutas en el entorno familiar, las situaciones o la solución de este tipo de casos a través de herramientas constructivas de la comunicación, del role-playing, de saber manejar la fuerza que ejercen estas jerarquías sobre los propios miembros de la familia. Hay una serie de técnicas que justamente se desarrollan en trabajar en esta estructura de nuestras paradojas, de nuestras realidades familiares, y así empezar a construir pues entornos de formas diferentes, ¿no? Entonces tenemos que buscar tener un reencuadre en nuestro enfoque, justamente como tú mencionas, en la intensidad, ¿no? Que puede ser esa repetición de mensajes, con quién sí puedo o con quién no debo, ¿no? El cambio de las distancias que nosotros presentamos entre nuestros entornos y también pues aprender a generar resistencias a esta presión familiar sobre lo que deberíamos ser, porque realmente eh, una persona que justamente cumple estas expectativas está anteponiendo las expectativas de los demás sobre las propias. Entonces hay que saber que esas interacciones espontáneas o estas interacciones alternativas nos van a generar mayor salud y no es algo que tengamos que ver como una forma egoísta de manejarnos en nuestro entorno familiar, sino de la forma más sana, ¿no?
también podemos trabajar sobre las alianzas, sobre romper esas coaliciones, estas expectativas que se generan y buscar que estos símbolos pues, se involucren, ¿no? De una forma a una realidad más objetiva a lo que vivimos en este tiempo, ¿no? Brindarles las posibilidades a nuestros miembros puede ser una oportunidad, sin embargo, no estamos en la responsabilidad de cambiar a ninguno de estos miembros que transitan en nuestro entorno familiar y tenemos que también saber posicionarnos, ¿no? En ciertos entornos o lugares donde yo me pueda sentir cómodo o cómoda, seguridad, tener ante todo y saber reconocer ese tipo de situaciones. Y esto es muy importante, ¿es cierto, Mariana? Sí, creo que y eso es lo fundamental que deberíamos de cuestionarnos de la familia. Si bien el entorno familiar, como es el primero donde nos desenvolvemos, que es fundamental, nos da herramientas para salir al mundo exterior, es importante también entonces cuestionarnos que no todas las herramientas que nos va a dar esa familia las vamos a compartir o nos van a ser funcionales a nosotros como personas, ¿no? Entonces es también lo importante modificar esas herramientas que nos brindó la familia o cambiarlas de plano o decir, esta herramienta de plano no la quiero o este vínculo incluso no me está haciendo bien y poner este límite que tú comentas, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que podría rescatar de lo que estamos platicando es eso. Eh, si bien la familia nos sirve como primer paso para muchas cosas, pero a veces justo el primer paso no es el mejor, entonces es importante irnos cuestionando qué podemos mejorar de estas relaciones familiares o qué es importante dejar ir para estar bien con uno mismo y con los demás vínculos que nos rodean.